Trabajo práctico de aparato urinario, parte 1 y parte 2. El aparato urinario está constituido por varios órganos. El órgano principal es el riñón. El riñón es un órgano par que se encuentra en el retroperitoneo. Luego se continúa con los uréteres, también órganos pares, y la vejiga urinaria. Vamos a empezar a describir el riñón. El riñón tiene forma de haba, habichuela o poroto, donde tiene una convexidad externa y una concavidad interna. En la concavidad vamos a encontrar el hilio renal, donde vamos a ver la entrada y la salida, la entrada de algunos vasos como la arteria renal, la salida de la vena renal y la salida de la pelvis renal e inicio del uréter. El riñón, como órgano parenquimatoso, está constituido por una cápsula de tejido conectivo. Y su parénquima está dividido en una corteza y una médula. La médula está formada por estructuras llamadas pirámides medulares o pirámides de Malpighi. A su vez, ya vamos a ver que el riñón envía columnas de corteza hacia la médula, y la médula en la base de las pirámides, envía rayos medulares hacia la corteza. Luego de la médula, cada pirámide, el vértice de la pirámide, se encuentra la papila renal, que también tiene un área perforada por los conductos colectores, que se llama área cribosa. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo cada una de estas estructuras que constituyen el riñón. Acá lo que habíamos visto, la corteza renal, la médula renal compuesta por las pirámides renales. Miren, acá se proyecta la corteza hacia la médula y esto se llama columnas corticales o columnas de Bertin. Y la base de la pirámide envía rayos hacia la corteza, que son los rayos medulares. ¿Sí? Acá vemos la convexidad externa, la concavidad interna, donde vemos la entrada de la arteria renal, que es rama de la aorta abdominal, la salida de la vena renal y la pelvis renal con el inicio del uréter. En este corte histológico de microscopio óptico podemos ver parte de la corteza y parte de la médula. ¿Sí? La corteza está constituida por el corpúsculo renal, que son estos elementos esferoidales que vemos acá, que están constituidos a su vez, ya vamos a ver, por un ovillo capilar especial, una red capilar especial que se llama glomérulo, y cubierto por una cápsula llamada cápsula de Bowman, que tiene dos hojas, una parietal que se pega al glomérulo capilar y una visceral que tiene un epitelio plano simple. Entre esas dos hojas hay un espacio y ese espacio se llama espacio urinario o urinífero. ¿Sí? Entonces la corteza está constituida por estos corpúsculos y por los túbulos asociados. ¿Cuáles son los túbulos asociados? El túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal y túbulos colectores,
que ya vamos a ver, que son todos estos túbulos que los rodean, que no se distinguen bien. ¿Y la médula cómo está constituida? La médula está constituida solamente por túbulos. En la médula no vamos a encontrar glomérulos. Acá lo que podemos ver, esta es la médula, que vemos los túbulos, que son los túbulos del asa de Henle y los túbulos colectores. Y vemos como que esta es la base de la pirámide y envía estos rayos hacia la corteza, que son los rayos medulares. ¿Sí? Entre esos rayos medulares quedan porciones de corteza. Y esas porciones de corteza que se intercalan con los rayos medulares se llaman laberintos corticales. Entonces tenemos laberintos corticales, rayo medular, laberinto cortical. Siempre en la porción de corteza vamos a encontrar los corpúsculos renales. Nunca en la médula ni en los rayos medulares. Acá vemos a mayor aumento el corpúsculo renal, que está constituido por una arteria aferente que ingresa, se capilariza y forma un ovillo capilar especial llamado glomérulo. A su vez está rodeado por una cápsula que tiene una hoja visceral que se adhiere al glomérulo y una hoja parietal que tiene un epitelio plano simple. Ahí vemos las características, vemos los núcleos aplanados y alargados del epitelio plano simple. Entre esas dos hojas vemos todo este espacio que vemos en blanco y ese espacio se llama espacio urinífero o urinario. A su vez, este glomérulo tiene dos polos. Uno vascular, que es por donde ingresa la arteria aferente, se capilariza y sale una arteria eferente. Y el urinífero o polo urinario, donde comienza el túbulo contorneado proximal. ¿Sí? Entonces acá vemos nuestro corpúsculo renal rodeado por sus túbulos asociados, habíamos dicho. Acá vemos los túbulos contorneados proximales, que tienen como característica un epitelio cúbico simple y que tiene microvellosidades. Esas microvellosidades son adaptaciones para aumentar la absorción y constituyen lo que llamamos el ribete en cepillo. ¿Sí? Acá vemos, en contraste con los túbulos contorneados proximales, los túbulos contorneados distales. Los túbulos contorneados proximales se diferencian de los distales por el diámetro, por las microvellosidades, por la coloración de sus células, porque el túbulo contorneado distal también tiene un epitelio cúbico simple. ¿Sí? Acá tenemos los proximales. Y acá en esta imagen están puestos las iniciales para que podamos ver las diferencias entre los túbulos que podemos encontrar en la corteza, que son los proximales, los distales y los contorneados, los colectores, quiero decir. Tenemos el proximal, como dijimos, que tiene una luz irregular, tiene microvellosidades que forman ribete en cepillo y en mayor aumento se podrían ver estriaciones basales. Son los proximales. Tenemos el distal, que también es un epitelio cúbico simple, pero tiene una luz más delimitada, más limpia, y son de menor calibre que los proximales. Y el túbulo colector, que también tiene epitelio cúbico simple y se diferencia de los otros porque puede verse los límites celulares y también porque sus límites a veces se encuentran muy apicales y hacen protrusión hacia la luz. En esta imagen podemos ver un corte de médula. Ven que no vemos corpúsculos, ¿sí? Y acá podemos ver el segmento delgado del asa de Henle,
¿sí? Recuerden que el segmento delgado era un epitelio plano simple. Los conductos colectores, donde podíamos ver, miren, los límites de la célula y una convexidad de la célula que da hacia la luz. Túbulos rectos distales, ¿sí? Y también podemos ver, esto que vemos acá, son los vasos sanguíneos que lo rodean. Entonces en esta imagen podemos ver asa de Henle con su segmento delgado, túbulos rectos distales y túbulos colectores. Miren, acá el túbulo colector se ve bien las células que se distinguen sus límites y esa convexidad que da hacia la luz la célula. Es lo que hace posible diferenciarlo de los otros túbulos. Bueno, continuando y saliendo de la pelvis renal, también un órgano par, derecho e izquierdo, el uréter. El uréter es un órgano hueco, entonces lo vamos a describir en capas. El uréter está compuesto por una mucosa, tampoco tiene submucosa, una muscular y una adventicia, y también tiene una pequeña porción serosa, ¿sí? Recordemos que está los uréteres también tienen una porción de retroperitoneo y luego están cubiertas por el peritoneo. Entonces tenemos mucosa, muscular y adventicia, y hay un pequeño sector que tiene serosa. Acá igual, en un corte muscular, ahí vemos el epitelio, que tiene un epitelio especial, ahí lo vemos. ¿Cómo describimos la túnica mucosa? Siempre empezamos describiendo el epitelio. El epitelio del uréter es el epitelio especial dentro de los estratificados, si ustedes recuerdan, el epitelio de transición, urotelio, polimorfo o mixto, tenía todos estos nombres, que era el epitelio de las vías urinarias, era un epitelio estratificado especializado, ¿sí? Luego tenemos una capa muscular, que en este caso tenemos al revés que el tubo digestivo, tenemos una longitudinal interna y una circular externa. La adventicia con todos sus elementos, tejido conectivo adiposo, vasos, nervios, ¿sí? Ahí vamos a la imagen. Acá podemos ver el epitelio estratificado, un epitelio alto. El epitelio es el urotelio o epitelio de transición. Por debajo del mismo el corio conectivo. Y luego tenemos la capa muscular, que tiene, como dijimos, al revés que el digestivo. Tiene una longitudinal interna y una circular externa, rodeado luego por una adventicia en su mayor parte. Hay un pequeño sector que tiene serosa. Y el tercer órgano del aparato urinario es la vejiga, que también, como el uréter, es un órgano hueco, pero la vejiga es un órgano impar, hay una sola vejiga. Vimos hasta ahora el riñón, órgano par, el uréter, órgano par, y la vejiga como único órgano. Acá podemos ver la vejiga también con todas sus capas, tampoco tiene su mucosa, tiene una mucosa constituida por el mismo epitelio que el uréter, el epitelio de transición o urotelio, por debajo del mismo el corio, una lámina propia, y tiene una capa muscular especial. Se dice que sus capas musculares es plexiforme. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene una capa longitudinal, una interna, una externa. En general tiene tres, que es una circular, una longitudinal
una circular interna, una longitudinal media y una circular externa, pero en realidad no es tan bien definida la dirección y sus músculos se proyectan en distintas direcciones, ¿sí? Por eso se dice que es plexiforme. Y está cerrada por la serosa. Acá vemos el epitelio alto, urotelio o epitelio de transición, y ahí vemos la capa muscular, músculo liso. Esta es una linda imagen donde podemos ver características del epitelio, de este epitelio especial, el epitelio de transición o urotelio, donde vemos las características células en raqueta y las células en paraguas. Las células en raqueta son las que contactan con la membrana basal y las células en paraguas son las más superficiales. ¿Sí? Acá tenemos entonces células en paraguas y todas estas son las células en raqueta. Bueno, hemos concluido con el práctico del aparato urinario. Nos encontramos en el próximo práctico.